En 1955, la Cultural y Deportiva Leonesa asciende a Primera División después de vencer en un partido agónico al entonces casi colista Avilés. La historia de la Cultural y Deportiva Leonesa, que se remonta a 1923 con una presencia incluso en Primera División, ha vivido un momento vital en el último lustro. La buena salud actual en la parcela económica y deportiva no sería entendible sin la apuesta de un grupo de entusiastas del fútbol de distintos sectores, que decidieron evitar el enterramiento del club de sus amores en 2011. Se construyen cimientos trabajando. El dinero a veces, y no hay que pensar que ha podido pasar en otros clubes o en este mismo hace muchos años o hace años, si no se emplea bien el dinero de nada sirve. Lo importante es crear cultura, crear educación, crear valores. Hoy día no podemos ir a pedir dinero a cambio de nada, hay que dar, hay que crear los condicionantes para crear un club de negocios y que todo el mundo pueda hacer negocios en este sentido. Entonces el equipo descendió a Tercera División por los impagos a la plantilla. Al menos tendremos la conciencia tranquila por haber hecho todo lo posible por la salvación de la Cultu, cosa que no pueden decir a los anteriores gestores ni los dirigentes políticos de nuestra provincia. La verdad es que me cuesta que salga de mi boca alguna palabra. Lo único que puedo expresar, creo que en nombre de toda la plantilla, aunque la plantilla a esta hora se estará enterando por la prensa de toda esta situación, es que bueno, que nos encontramos profundamente decepcionados. Si no se pone dinero, no hay nada que hacer. Y los que tenían que poner el dinero no están. Porque tenemos que defender lo que es nuestro, la Cultural, y ese nombre no se puede borrar de aquí de León. Muy mal, es que no puede desaparecer. Ya tiene 80 años de historia. Hay equipos que han bajado a Tercera y en 3 temporadas han subido a Primera. Toda la cuestión es que haya una buena organización. Y que lo primero que paguen a los jugadores, a los técnicos, a los administrativos y que todo se solucione. Me gustaría que la Cultural siguiera con ese nombre o con otro nombre, pero que haya fútbol. La travesía solo duró 2 temporadas, pero a pesar de lograr el regreso a Segunda B, el club estaba herido de muerte. Las deudas impedían seguir adelante y fue entonces cuando se creó una gestora con empresarios y entusiastas del club que empezaron a llamar a muchas puertas. No fue nada fácil, pero sin ellos no habría llegado la Spire Academy de Qatar, convencida de las posibilidades de futuro de la Cultural. Este es el testimonio y la aportación nunca antes contada de aquel grupo de integrantes de una gestora que puso la semilla para la salvación de un club entonces a punto de desaparecer, para convertirse hoy en día en uno de los más saneados y con más posibilidades de éxito. Este es el homenaje a muchos otros que antes también, en sus aciertos o en sus errores, contribuyeron con un club que busca el centenario en categorías superiores del fútbol español. Cronológicamente, yendo hacia atrás en el tiempo, en mayo 2014, cuando no encontrábamos inversor ni comprador, y en una de las reuniones que tuvimos nos salía que teníamos que hacer un presupuesto para Segunda B que no podía superar los 120.000 euros. Con esto prácticamente no podíamos empezar y teníamos una deuda encima de nosotros de casi 500.000 que había que pagar. Ahí o aparecía alguien, como apareció, si no nosotros teníamos que echar la trapa. Y también pasamos otra situación complicada, pero más que por desaparición, que yo no la viví, fue anterior a que yo llegara, fue cuando ascendimos a Tercera División y teníamos que depositar un aval de 400.000 euros que no lo encontrábamos y pagar 360.000 euros que debíamos a la AFE del descenso administrativo que había tenido la Cultural por no pagar a los jugadores y que esto iba para los jugadores. Esos 2 momentos fueron los más críticos. Bueno, pues era una situación personalmente poco entendible, ¿no? En el que una cosa que querías tanto, como era la Cultural, a la que le tenías tanto sentimiento y tanta pasión, pues estaba muriendo sin que nadie, absolutamente nadie, dijera ni una sola palabra.
Entonces, bueno, comentábamos con los amigos más cercanos del campo de fútbol, joder, que va a desaparecer la cultural por todas las informaciones que aparecían en la prensa y aquí no sucede nada, nadie parece que se mueva. Entonces, en una conversación con un par de amigos decidimos, bueno, será cuando la época que la gente se indignaba y se acampaba en la Plaza Botines, nosotros estábamos indignados porque podía desaparecer la cultural. Hicimos una nota de prensa y dijimos que si León se mueve, la cultura no se muere, ¿no? Y convocamos un sábado por la mañana una nota de prensa, hicimos la convocatoria para el martes para manifestar el apoyo a la cultural y que queríamos que siguiera viva. Nuestra sorpresa fue que a la media hora de lanzar el comunicado de prensa, rápidamente todos los medios de comunicación me llamaron, y aquello cogió una dimensión muy grande, entonces nos dimos cuenta de que había una trascendencia importante detrás de la noticia. No sabíamos ni cómo era convocar una manifestación, ni todos los aspectos jurídicos legales que había que tener en cuenta. De hecho, mi padre le tuve que poner como responsable de la manifestación, a mi madre, como con un peto, y notificar una serie de cosas que ni siquiera sabíamos, ¿no? Llegamos a esa manifestación y había 800, 700 personas. Yo preparé un pequeño discurso, un pequeño speech, ayudado por compañeros, y con el mismo megáfono que... Yo era el director de una importante empresa de León, con el mismo megáfono que me hicieron 3 días de huelga y me perseguían por los pasillos de la empresa, con ese mismo megáfono fue con el que me dirigí a la gente que estaba allí, ¿no? Es que estábamos en quiebra técnica, en una situación, en mi caso cuando yo entré a la cultural estaba a 48 horas de desaparecer, literalmente de desaparecer, de dejar de competir. 48 horas después, pues la cultural había dado un paso adelante, estaba en Segunda División B y bueno, pues podía salir a los terrenos de juego pasando de esa travesía de tercera a Segunda División B y volviendo a empezar, ¿no? Esto es de todos y para todos, y estemos fuera, estemos dentro, siempre hay que apoyar al equipo y va a dar hasta el último aliento. Y bueno, aquí se ha visto toda la gente que ha venido, apoyado, y bueno, lo hemos conseguido. Y esto es para todos y para toda la ciudad de León. El club que vaya para arriba, hemos conseguido algo muy bonito, algo muy histórico. Muy sufrido, nos ha costado, pero bueno, el trabajo al final nos ha recompensado, nos ha dado esta oportunidad de devolver al club a la categoría que se merece. No había nadie, ¿no? Quizá había muy poca gente que apostase por la cultural. Yo era socio de toda la vida, en aquel momento sería el socio 260 o algo así, y alguien con 30 y pocos años, pues que tenga ese número de carné, pues bueno, yo creo que ya la implicación iba por delante, ¿no? A mí me llaman, me cuentan un proyecto, me presentan un plan director y me hablan de lo que puede ser la cultural, ¿no? Lo que queríamos todos que fuese la cultural y que parece que hoy en día pues va cogiendo ese camino que todos queríamos y que lo que parecía una utopía, pues hoy en día es una realidad y bueno, ese plan que se va cumpliendo, pues poner un poco ese pequeño granito y con una idea muy clara de ir animando a gente, ¿no? Decir, oye, quizás si estás tú, está alguien más, y así, granito a granito, pues hoy en día pues conseguimos salvar la cultural, ¿no? Que al final yo creo que era un poco lo que se trataba. Pues la verdad es que no sabía muy bien qué hacía una persona del vóley ayudando al fútbol, porque siempre ha sido el deporte rey contra el deporte pobre, ¿no? Pero bueno, tanto Felipe como Adolfo me llamaron, me une amistad con los dos, con Felipe amistad de hace muchísimo tiempo y con Adolfo pues una relación de amistad familiar, y empezamos a charlábamos muchos días, mucho antes de montar la junta gestora, ¿no? De cómo se podría solventar esto. Tengo que decirte que como vengo del vóley, pues el sentimiento futbolístico pues es más justo posiblemente que el de todos los compañeros de la junta gestora, pero no el sentimiento de León y de la cultural, y lo importante que la cultural tenía que ser, y veremos todos que va a ser para León, ¿no? Es decir, yo creo que la cultural ya está siendo muy importante, lo ha sido en la historia, pero yo creo que y lo digo desde la parte empresarial, va a ser un referente para que León no se descalabre más, ya que hemos parado la sangría, pues que León tenga ese saltito más. La cultural va a ser muy importante para ello. Era un proyecto inicial, hoy no es realidad, pero entonces un proyecto con muchas interrogaciones,
Todo comenzó pues la mañana de un domingo, que recibí una llamada de Felipe, si podía compartir un café con él para hablarme de un tema en el que posiblemente pudiese colaborar con él. Bajé a tomar un café, estaban Felipe y Adolfo, y me explicaron de forma solayada lo que era este plan que tenían ellos, del proyecto, tanto el proyecto deportivo, el plan 5 años, y una pincelada a la situación de las cifras, la situación económica que tenía la cultural, que estaba en convenio, concurso aprobado, etcétera. Y a raíz de ahí, pues tuvimos unas conversaciones, entramos en ello, yo le dije que sí, que apoyaría en aquello que yo pudiese, hasta donde yo alcanzase con mejor saber y entender. Y cuando fuimos allí a la oficina, empezamos a tirar papeles y a abrir cajones, pues claro, encontramos allí lo que en principio pues no creíamos que iba a estar. De entrada pues estaban 2 o 3 años que estaba sin presentar cuentas, estaba bloqueado hasta el registro mercantil. Las cifras del concurso eran tremendas para lo que era un equipo en tercera división. Un concurso que se presenta por 8,7 millones de euros, casi 1.500 millones de pesetas de deuda. En aquel entonces se aprueba el convenio, cuyo administrador concursal, después de depurar las cifras que había con los acreedores, quedó en 6,4 millones. Y posteriormente el convenio que propuso pues una quita para los créditos ordinarios y subordinados, reduciendo realmente la deuda completa en todos los capítulos, los privilegiados ordinarios y subordinados, pues a unos 4,3 millones. A eso había que añadir además la deuda que se había acumulado posconcursal, como eran pagos a jugadores, y otra que se había ido acumulando con las administraciones, principalmente Hacienda y Seguridad Social, por lo cual estamos llegando a los 5 millones de euros realmente que teníamos de deuda entonces, ¿no? ¿Cómo salir de allí? Pues para salir de esa situación y sanear aquello, en principio lo que pensamos, y así lo hicimos, era negociar con los acreedores la posible condonación de esa deuda. Aquellos que tenían pues, cierto vínculo con la cultural o habían tenido entonces, se consiguió bastante la cifra. Posteriormente hicimos 2 reducciones de capital y 2 ampliaciones, operaciones de acordeón, bajando el capital de 1,5 millones que estaba principal a 750 para sobre pérdidas de ejercicios anteriores, que estaba en 4,3 millones, la que se ha venido acumulando independientemente de las deudas que había en el concurso. Se consiguió también el pase de deuda en nuevas acciones, en ampliaciones de capitales, una de 800.000, otra de 500.000, y posteriormente una dineraria de ampliaciones para posibles futuros socios, y me parece que ahí conseguimos unos 100 y pico mil euros, por lo cual el capital social de 1,5 bajó a 0,7 y posteriormente subió a 1,6, y empezamos a negociar con las administraciones, principalmente con Hacienda y Seguridad Social y con Fogasa. Ahí conseguimos unos aplazamientos, una espera, realmente independientemente del que había con el convenio, porque claro, eran créditos la mayoría privilegiados que no tenían espera, así como los ordinarios subordinados tenían 5 años uno y otros 5 otros. Estos que eran privilegiados no lo tenían y había que negociar con ellos esa espera, ¿no? Yo en todas las ciudades en las que he estado siempre he estado vinculado al mundo del fútbol. Lo hice en mi tierra, en Segovia, lo hice en Medina del Campo, lo hice en Benavente, lo hice en Zamora, lógicamente en León también. Estuve muy relacionado con la junta directiva de hace 10 años, estuve muy relacionado cuando llegó Baena y lógicamente cuando llega Felipe, además de estar muy relacionado, porque también es mi obligación como director del medio, pero Felipe era mi amigo y bueno, pues cuando Felipe toma la decisión de entrar en esta vorágine del mundo de la cultural, pues bueno, yo estoy cercano a él y él y yo hablamos prácticamente todos los días y bueno, mi vinculación principal es estar cerca de él y bueno, pues opinar sobre el día a día de la cultural. Yo era un poco el idealista del grupo. Yo siempre tengo una visión de ver las cosas y siempre dije 2 cosas y siempre se lo transmití a ellos. La primera, que nunca había conocido en el mundo del fútbol y me he dedicado mucho tiempo un grupo tan potente para dirigir un club. Nunca se había dado el caso de juntar a 7, 8 personas con una capacidad profesional increíble, con unos sentimientos y unas emociones respecto a un club como la que se había juntado en ese grupo y lo más importante, una capacidad de trabajo absolutamente desmedida. Yo no lo había conocido nunca y siempre se lo transmitía. Yo tenía la fortuna de estar más allá de estar metido en el día a día, sino que podía ver las cosas un poco desde fuera y desde fuera yo siempre les dije esas 2 cosas. Primero, hacéis un grupo increíble y segundo,
tenéis en vuestras manos el proyecto más importante de León. El proyecto más importante de León es la Cultural y Deportiva Leonesa, porque identifica no solo un deporte que mueve masas y mueve mucho dinero, sino que mueve identidad y mueve orgullo de tierra, orgullo de ciudad, orgullo de nombre. Y al final la Cultural y Deportiva Leonesa representa lo que ellos mismos representaban, que es el orgullo por tu tierra. Y la Cultural, en ese momento, aun siendo un enfermo a punto de morir, tenía la capacidad de ser un atleta para competir en Juegos Olímpicos, y así lo está demostrando. Y en aquella época ellos tenían su día a día, que era muy difícil, trabajar las deudas era muy complicado, convencer amigos en algún caso, muchos de los que estaban en esas reuniones, sus amigos eran a los que se les debía, y ellos trabajaron para que entendieran que la posición de la Cultural era mucho más allá que una empresa y mucho más allá que una deuda. Y al final es el resultado de ese, que los cuentos algunas veces acaban bien, y yo creo que si en el mundo del fútbol hay un grupo de gente que se lo merecía, sin ninguna duda era este grupo. Y recuerdo anécdotas, recuerdo pues en esa misma manifestación, mi hijo tenía 2 años, me preguntaba qué era, cuando íbamos a la manifestación, pues era un sentimiento, cuando salí de casa con mi mujer, con mi hijo, con el carrito de mi hijo, con los globos blancos, pues era que nos íbamos a encontrar, ¿no? Íbamos a estar solos, iba a haber gente, ¿qué iba a pasar? Iba a responder la gente, ¿qué nos íbamos a encontrar? Había tenido varias entrevistas ya en los medios de comunicación, aquello parecía que se nos iba un poco de las manos, pero bueno, era un poco la incertidumbre de qué nos íbamos a encontrar, y sobre todo cuando iba andando desde aquí cerca que vivo hacia Botines, veía a la gente tranquilamente jugar por el parque y estar despreocupado, la gente despreocupada, y yo me preguntaba, joder, ¿cómo la gente se puede estar tan tranquila cuando una institución como la Cultural, que representa a la ciudad con 90 años de historia, con 89 de historia, puede desaparecer? ¿Qué les costará acompañarnos en Botines? Entonces, recuerdo esa manifestación o esa concentración pues con mucha incertidumbre, con mucha ilusión, con mucha ayuda de mucha gente que me había ayudado, porque me lancé yo solo ahí al ruedo como un torero. Yo había coincidido con Adolfo porque representaba a Jesús Calleja, y yo representaba y le firmé el contrato a Jesús Calleja en 4, y iba RMD de sponsorización. A partir de ahí, cuando había algún tipo de sponsorización, Adolfo me llamaba. Entonces me llamó un par de veces para decirme que iba a estar en la Cultural, y yo le dije, oye, yo quiero estar en ese proyecto porque creo que se pueden hacer muchas cosas en el fútbol. Recuerdo que yo me venía a León y me marchaba en el tren para Madrid, y él se iba en el autobús, se iba en su coche para Madrid, y con otra persona dejó que se marchara con el coche, se vino conmigo en el tren, y en el bar, en una servilleta, yo le iba dibujando lo que creía que había que hacer y que había que empezar con un proyecto de la base. Llegamos a Madrid y me dijo, vale, vamos a intentarlo. Sinceramente, si lo hubiera pensado, no me hubiera metido, porque hicimos el proyecto para la base, yo tiré de la gente que tenía cerca, Carlos Hugo, hablé con él, me dijo, habla con Juan Carlos Morante, me senté con Juan Carlos Morante, dibujamos la idea de lo que tenía que ser la base, mayo, va a hacer ahora creo que 5 años, y ya acabó ese año, esa temporada, y en noviembre de la siguiente, que estamos hablando de la última temporada que en tercera división entrenaba Luis Zembranos, pues me comentó la posibilidad de entrar en el primer equipo. En ese momento estábamos embargados por todos los jugadores, por Seguridad Social, estábamos prácticamente sin un duro, y bueno, tampoco sé por qué decidí embarcarme, quizá también yo confiaba en la figura de Adolfo, y nos metimos. Me fui metiendo, yo recuerdo que 2 meses estuve observando, viendo fundamentalmente cómo funcionaba el primer equipo, los problemas que teníamos con la gente que nos había demandado, que eran trabajadores anteriores, y poco a poco nos metimos, ya hablo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo recuerdo también un partido en la Arandina que allí empatamos, todo el mundo decía que había que echar a Luis, y nosotros dijimos, pues, si es que si echamos a Luis hay que pagarle, no tenemos dinero para, esto no tiene sentido, los proyectos hay que acabarles. Y
ese año fue el año que ascendimos. Adolfo y yo empezamos a hablar de gente que podíamos incorporarles al proyecto y empezamos a pensar en presidentes. Yo, después de hablar con Adolfo, el primero al que me dirigí fue a Juanfran, que venía del fútbol, y oye, ¿qué idea o qué podemos hacer en este tema? Seguimos pensando en poner un presidente, hablamos con varias personas para ser presidente y tirar adelante, vimos cómo montar una junta gestora y empezamos a pensar, a tirar de gente conocida, y el siguiente, creo recordar, pues igual que fue Julio. Luego hablamos de, oye, hay una persona que ha tirado de la afición de la Cultural cuando quiso cerrar el club, que era el gerente de la hora, yo no sabía ni quién era. Y le llamé y me presenté en su despacho con un proyecto que había hecho, de oye, queremos que colabores con nosotros. A partir de ahí se fue incluyendo gente y fuimos pensando en el resto de personas para crear una junta gestora. Jurídicamente vimos que la figura ideal era una junta gestora, porque había muchas responsabilidades, estaba el concurso de acreedores, estaba un riesgo claro, latente, de disolución, de instar la disolución, y es cierto que nosotros no queríamos estar al frente de un club que fuéramos los enterradores de la Cultural, cuando lo que habíamos venido era ahora lo sabemos con el tiempo, pero veníamos a tirar de este club y resulta que al final le salvamos, pero tampoco queríamos ser los enterradores. Por eso vimos que la figura jurídica ideal en este tema era una junta gestora. La fuimos configurando con gente afín personalmente a nosotros y con personas afines a la Cultural que nosotros entendíamos o nos habían dicho, sabíamos que eran apasionados del club. Entonces dijimos, bueno, estos sí son teníamos dos opciones, o que fueran amigos nuestros que les embarcábamos en este fregado, o que tuvieran pasión por la Cultural y se embarcaban con nosotros en el fregado. Y ahí configuramos una junta gestora y fuimos ya dando todos los pasos en reuniones con toda la junta gestora. Este grupo consiguió 3 claves fundamentales. La gente cuando va por la calle, por León, pregunta por qué Aspire y por qué León. Y yo lo digo siempre en 3 claves fundamentales. La primera es que la persona que dio el paso fundamental, que fue Adolfo, consiguió no hacer un club presidencialista. Hubo tentaciones de buscar una persona para que fuera un poco el eje y la imagen de ese club, pero al final se decidió hacer una junta gestora. Eso es un gesto que, aunque parece simple, es muy importante, porque el mensaje que lanzas es que no hay uno importante, hay muchos que comparten un mismo fin, y al final consiguieron que un grupo de gente tuvieran prácticamente todos el mismo rol, la misma posición, cada uno trabajando en su línea. Por lo tanto, el primer gran acierto fue convertir al club en una junta gestora para gestionar un club con muchísima dificultad. La segunda, muy importante, fundamental, y yo me acuerdo de aquella reunión perfectamente, fue una reunión dura, muy difícil, de las más duras, donde las deudas ya no eran soportables y se tomaba la decisión de seguir arriesgando o cambiar el club y empezar de cero. Aquella reunión se tomó una decisión, no todos estaban de acuerdo, pero sí consensuamos ese acuerdo y se tomó la decisión de seguir adelante con algo que es fundamental, que es la tradición, son las emociones, es una Cultural donde tendrían que estar involucrados los futuros culturalistas, pero también los anteriores culturalistas, y para eso había que arriesgar, y se arriesgó, y se acertó. Y la tercera fundamental es que ese grupo consiguió una cosa que es muy difícil, y es que ante todas esas noticias constantes, lejos de deprimirse o lejos de tener ese lenguaje victimista o lejos de justificarse en aquellas cantidades de problemas que ellos no habían generado, que les venían heredadas, se les ocurrían cosas, eran atrevidos, buscaban nuevas alternativas. Y bueno, hemos vivido un plan director, que un día se hablará de ese plan director del mundo del fútbol, que era recuperar aquella base con muchísimas dificultades, aún queda mucho que hacer, pero se tomó la decisión de trabajar en esa línea, y luego muchísimos atrevimientos en marketing, en publicidad, en promoción, en ilusión, y que nadie sabe la dimensión de lo que costó eso en una situación tan dura, en un escenario tan batallador, que de repente la gente se siente para hablar de proyectos
era muy complicado y lo consiguieron. Y por eso hoy la Cultural y Deportiva Leonesa posiblemente es uno de los clubes con más salud del mundo del fútbol en España. Ocasión de Gallar, gol de Julen, así lo Julen Colinas, gol de la Cultura en el 67. Un montón de situaciones límites, pero lo que más me llamaba la atención es que había 8 o 10, éramos 8 personas, 7 personas, cada uno de un ámbito profesional distinto, que muchos de ellos en sus ámbitos personales o profesionales no tenían mucha relación con el fútbol, pero que estaban ahí ayudando, sumando para la Cultural, y que estaban aportando para que lo que yo tanto quería, a mí es lo que me llamaba la atención, para algo, lo que yo tanto quería, había otras personas que desinteresadamente me estaban ayudando a que salváramos la Cultural. Y cuando nos juntábamos en la Junta Gestora, en las reuniones, pues fluían las ideas. Uno aportaba una cosa, otro aportaba otra, y eso redundaba en el beneficio de la Cultural. Entonces a mí me parecía que aquella confluencia de personas en un momento de espacio-tiempo, aportando tantas cosas buenas, desinteresadamente para la Cultural, era algo maravilloso, algo maravilloso. Recuerdo juntas gestoras en el estadio, recuerdo juntas gestoras en otras oficinas, porque hacía mucho frío en el estadio y en invierno las hacíamos en otras oficinas, pues con tensión, con menos tensión, porque cada uno teníamos nuestra opinión, lógico, pero que todos en el fondo buscábamos el salir adelante y el impulsar y el mantener vivo esto que era tan importante para nosotros. Y a mí me parecía que era algo casi pionero en el fútbol español, ¿no? Un grupo de personas del entorno de la ciudad de León, en muchos casos, en algunos casos, que no tenían relación directa con la Cultural, pero que estaban allí para ayudar y sumar. Y la palabra era sumar. Y entonces cuando sumas el talento y el trabajo, pues el éxito se acerca más rápidamente y más fácilmente, ¿no? Recuerdo muchas noches largas con Felipe y sobre todo muchos desayunos los lunes a las 8 menos cuarto de la mañana. Y yo decía, uno del baloncesto y uno del vóley, hablando de fútbol. Digo, esto no tiene mucho sentido. No sé si alguien que ha jugado al balón con la mano quiere arreglar un deporte que se juega al balón con el pie, pues no sé, pues la verdad es que pusimos el granito de arena para que ahora esté, ¿no? Y eso quiere decir que el deporte, y sobre todo el deporte de equipo, une personas, une grupos. Se juntó un grupo importante y aquí están los hechos. Muy dispar, como algún compañero ha comentado, y bueno, pues eso lo hizo más rico, si cabe, ¿no? Es decir, que cada uno pensáramos de una forma, que uno uniera el sentimiento, que otro la visión empresarial, que otro la visión contable y financiera, que hacía mucha falta, pues yo creo que ha sido clave. Se pasó mal, se pasó muy mal. Se tocó a muchas personas, se llamaron por teléfono a muchas personas, muchas de ellas que están en el anonimato y que quieren seguir en el anonimato, y apostaron por la Cultural, Y yo, por ejemplo, mi mayor decepción, que no fue futbolística, porque no me he preocupado nunca en conocer a los jugadores, ni en emitir un juicio de valor sobre si un jugador corre más o corre menos. Para eso hay técnicos y hay entrenadores y hay responsables deportivos,
y creo que esa ha sido la gran labor de la Junta Gestora, que no ha bajado a donde no tenía que bajar, y espero que los dirigentes del club sigan haciendo eso.